Cómo estudiar la Biblia. Watchman Nee. Prefacio. Cómo estudiar la Biblia, se compone de los mensajes que dio Watchman Nee en Kulin, durante el entrenamiento que ofreció para los colaboradores, entre los años 1948 y 1949. Prefacio de la edición en chino. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo. También nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Lo que Dios comunica hoy se basa en lo que dijo en el pasado. Cuando Él habla por medio de nosotros, lo hace por medio de la palabra que ya estableció. Debemos permitir que la palabra de Dios more ricamente en nuestros corazones, para poder oír lo que Él dice y para que pueda hacernos ministros de su palabra. El propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia, y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos brindar alguna ayuda a todos los que desean conocer las Escrituras. Dios bendiga este libro y a sus lectores. Librería Evangélica de Taiwán. Sección 1. La preparación de la persona. Introducción. Para estudiar la Biblia como se debe, tenemos que reunir dos requisitos básicos. El primero es que la persona debe ser recta y pasar por un entrenamiento adecuado. El segundo es que debe tener los métodos correctos. Durante los últimos siglos, en particular desde el surgimiento del protestantismo, se han publicado muchos libros sobre el estudio de la Biblia, muchos de los cuales son muy buenos, pero a casi todos les falta algo. Solamente prestan atención a los métodos de estudio, pero no a la persona que estudia la Biblia. Dan la impresión que cualquiera que use esos métodos obtendrá buenos resultados. Muchos han ensayado esos métodos, pero no han obtenido ningún beneficio de su estudio. Aquellos que escribieron los libros sobre el estudio de las Escrituras las han estudiado bien, pero los que tratan de imitarlos acercándose a la Biblia con los mismos métodos, no obtienen necesariamente la misma ayuda. Esto se debe a que los imitadores pasan por alto lo que son. El estudio de la Biblia no consiste en seguir algún método, sino en ser la persona correcta. Algunos estudian bien la Biblia porque ellos mismos han aprendido de Dios las lecciones apropiadas. Cuando encuentran métodos útiles para estudiar, cosechan ricos resultados. No sirve de nada escoger un método sin tener en cuenta la clase de persona que uno tiene que ser. Aunque uno tenga el método correcto, si uno mismo no está bien, no puede estudiar la Biblia bien. Esto es muy importante. El estudio de la Biblia no es un asunto simplemente de métodos correctos, sino de las personas correctas. Para el estudio de la Biblia una persona debe ser la persona correcta antes de poder adoptar el método correcto. Los métodos son importantes porque sin buenos métodos no se puede estudiar bien la Biblia. Pero también la persona debe ser calibrada antes de estudiar bien la Biblia. Algunas personas tienen el concepto equivocado de que muy pocos pueden estudiar la Biblia. Otras piensan que cualquiera puede hacerlo. Ambos extremos están equivocados. No es correcto pensar que pocas personas pueden estudiar la Biblia, y tampoco lo es pensar que todos pueden estudiarla. Hay solamente una clase de persona que puede estudiar la Biblia, y nosotros debemos ser esta clase de persona para poder estudiar la Biblia como se debe. Tenemos que ver que la persona ocupa el primer lugar, los métodos, el segundo. Si la persona está equivocada, nada va a trabajar aún teniendo los mejores métodos. Si la persona es la persona correcta, el método correcto puede ser de mucha utilidad. Hay gente que presta mucha atención a los buenos métodos. Sin embargo, aunque también prestemos atención a los buenos métodos, no debemos hacer de los métodos nuestra prioridad. Los métodos no vienen primero, sino la persona. Primero debemos ser las personas correctas, y entonces podemos hablar acerca del mejor método para estudiar la Biblia. Para responder a la pregunta de cómo estudiar la Biblia, hemos dividido nuestra discusión en dos partes. La primera parte se relaciona con la preparación de la persona, y la segunda parte, con los métodos de estudio.
Examinemos primero la preparación de la persona. Capítulo 1. 3 requisitos. 1. Necesitamos ser espirituales. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. En Juan 6:63, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Las palabras de la Biblia no son simples letras, son espíritu. También debemos recordar lo dicho por el Señor en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Aquí el Señor nos presenta un principio fundamental. Dios es espíritu, y el hombre solamente puede tocarlo con su espíritu. Dios es espíritu, y nosotros solo podemos adorarlo con nuestro espíritu. No podemos adorarlo con otro órgano que no sea nuestro espíritu. No podemos adorarlo con nuestra mente, ni con nuestra parte afectiva, ni con nuestra voluntad. Colosenses 2:23 habla de culto voluntario. Esto significa adorar con la voluntad, lo cual es incorrecto porque Dios es espíritu y, por ende, quienes le adoran deben adorarlo en espíritu. Juan 6 dice que las palabras del Señor son espíritu, por lo cual tenemos que leerlas en el espíritu. Es decir, solamente podemos tocar las cosas espirituales con el espíritu. La Biblia no es solamente un libro compuesto de palabras o letras impresas. La Biblia misma es espíritu. Por esta causa, todo el que la lee debe acercarse a ella y leerla con el espíritu. El espíritu al que nos referimos es el espíritu de la persona regenerada, al cual llamamos el espíritu regenerado. No todas las personas tienen esto. Por lo tanto, no todos pueden leer la Biblia acertadamente. Solamente quienes tienen este espíritu la pueden leer. Quienes no tienen tal espíritu no pueden leerla como es debido. Tal espíritu es necesario para adorar a Dios. Este es el mismo espíritu que se necesita para poder leer la Biblia debidamente. Sin él, el hombre no puede conocer ni a Dios ni la Biblia. Es posible que hayamos nacido en una familia cristiana, y probablemente antes de ser regenerados ya habíamos leído la Biblia, pero no la entendíamos. Entendíamos los relatos y los hechos que contiene, pero no la Biblia misma. Esto no debe sorprendernos, porque la palabra de Dios es espíritu. Si no usamos nuestro espíritu, no podemos leer la Biblia. ¿Cuándo puede uno empezar a entenderla? El día que recibe al Señor. De ahí en adelante, la Biblia llega a ser un libro nuevo para uno, y uno empieza a entenderla y a valorarla. Aunque no entienda todo lo que ella contiene, la empezará a amar. La leerá todos los días del año. Si deja de leerla, tendrá hambre y sentirá que algo falta en su vida. Cuando uno lee la palabra de Dios de esta manera, comienza a entenderla. La entiende porque ahora es una persona regenerada. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Juan 3:6. Debemos relacionar Juan 4:24, 6, 63 y 3:6. Dios es Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Las palabras de la Biblia son Espíritu. La vida que el hombre recibe cuando es regenerado es espíritu, pues se requiere que el hombre tenga espíritu para que pueda leer las palabras que son espíritu. Solo así resplandecerá la Biblia en él, y solo entonces le será de utilidad. No importa cuán inteligente y culta sea una persona. Si no es regenerada, la Biblia será un misterio para ella. Es posible que una persona regenerada no sea instruida, pero es más apta para leer la Biblia que un profesor universitario que no es regenerado. Aquella tiene un espíritu regenerado, mientras que este no. La Biblia no se puede entender con el talento, ni la investigación, ni con la inteligencia. Puesto que la palabra de Dios es espíritu, solo quien tiene un espíritu regenerado puede entenderla. La raíz, la naturaleza misma de la Biblia, es espiritual. Si una persona no tiene un espíritu regenerado, no puede entender dicho libro, ya que le estará cerrado. El Señor dijo en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos que no creían fueron sacudidos por estas palabras. ¿Cómo podía la carne del Señor ser comida, y su sangre bebida? Pero aquellos que son regenerados saben que esto se refiere al Hijo de Dios. Por lo tanto, inclinan la cabeza y confiesan.
Mi vida proviene de tu carne y de tu sangre. Sin estos, yo no podría vivir. Tú eres mi comida. La persona que tiene un espíritu regenerado no se escandaliza por las palabras del Señor, sino que lo alaba y le agradece. El Señor dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ver 63. Aquí vemos dos esferas, la del espíritu y la de la carne. En la esfera del espíritu, todo tiene vida y trae provecho, mientras que en la esfera de la carne nada es provechoso. Debemos leer la Biblia con el espíritu y en la esfera del espíritu. No importa